El discípulo del chef, famosos a la cocina. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las noticias que realizan los equipos de Chilevisión y de CNN Chile este día miércoles 2 de junio. Y vamos a comenzar analizando esta última cuenta pública, donde uno de los anuncios más sorpresivos fue la idea de ponerle urgencia al matrimonio igualitario. Esto generó diversas reacciones, Humberto. Así es, Vi, muy buenas tardes. Reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro compañero Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda. Iván, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un anuncio que no estaba en los planes del oficialismo y que de hecho solo algunos minutos antes de que el presidente lo hiciera en la cuenta pública se enteraron algunos ministros del gabinete, lo que ha generado obviamente tensión básicamente en las filas del bloque oficialista. La UDI, varios parlamentarios de la UDI han expresado su disgusto, su rechazo a esta idea que tampoco estaba en el programa original de gobierno del presidente Sebastián Piñera. La idea, ha dicho el presidente, es que se le ponga urgencia a este proyecto de ley que está desde el año 2017 en el Congreso, un proyecto que fue enviado durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. De aquí al viernes el gobierno va a definir qué urgencia se coloca a este proyecto y ahí sabremos cuánto tiempo podría demorarse en su tramitación. Vamos a revisar el mensaje del presidente ayer y luego vamos a seguir revisando las reacciones del día de hoy. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas. De estas formas, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen. Algunos parlamentarios de la UDI hablaron de traición, otros hablaron de pirotecnia para referirse a este anuncio hecho por el presidente ayer en la cuenta pública. Lo cierto es que hay tensión en el oficialismo por, digamos, disgusto porque el gobierno haya hecho este anuncio. Si antes el gobierno estaba molesto con sus parlamentarios porque apoyaban proyectos como, por ejemplo, el de retiro de los fondos de pensiones, hoy son algunos parlamentarios de gobierno los que están molestos con el Ejecutivo por impulsar este proyecto de matrimonio igualitario. Vamos a ver lo que se dijo precisamente en la UDI, que ya incluso amenazan con bloquear algunas iniciativas del gobierno en el Congreso. A mí me llama la atención que sea la gran noticia de esta cuenta pública, o sea, que la gran noticia del día, cuando tú miras las redes sociales, yo vi al propio Gabriel hace un rato atrás decir que era el único hito, quizás uno o dos hitos importantes, que la gran noticia de esta cuenta pública, que es la última cuenta pública del presidente Piñera, vaya a ser la urgencia del proyecto de matrimonio igualitario. Creo que no hace gran diferencia en esto, o sea, creo que habla de un poco de falta de criterio político, falta de sintonía con la coalición, porque se mete además una cuña en este momento en la coalición donde en un tema donde hay diferencia, donde un tema que no se conversó con la coalición. Esto no es solamente una traición a cierto sector de Chile Vamos, esto es una traición a todas las personas que confiaron en el presidente de la República en su campaña. Él en su campaña varias veces mencionó que el matrimonio era solamente uno y que no creía en elevar a la categoría de matrimonio la unión de dos personas de un mismo sexo. Por lo tanto, no es solamente una traición a algún partido político ni a alguna institución religiosa. Esto es una traición contra Chile y contra las instituciones históricas de nuestro país. Yo les decía, hay algunos parlamentarios incluso que han planteado bloquear proyectos del gobierno en el Congreso o, por ejemplo, presentar indicaciones. Un caso es el del IFE universal, que ya hay algunos parlamentarios que dicen que van a presentar mociones para poder extenderlo hasta el mes de diciembre. Solo es un ejemplo de la tensión que hay en el oficialismo por estos días, aunque aquí en La Moneda le bajan el perfil y creen que estas reacciones de primer
primer momento van a ir quedando atrás con el diálogo. Ha habido mucho llamado telefónico durante las últimas horas de los ministros con precisamente los parlamentarios de Chile Vamos, pero esto claramente también tensiona la carrera presidencial. No todos los presidenciables del sector están de acuerdo con el matrimonio igualitario y por eso entonces la UDI también resienten esta decisión del presidente Sebastián Piñera. Vamos a revisar algunas reacciones entre los presidenciales. Yo siempre lo he dicho, en mi concepción personal el matrimonio es entre hombre y mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia. Igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales. Yo soy de las personas que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, yo en lo personal, Mario Desbordes. Pero también creo que hay que respetar a aquellos que no están de acuerdo. En el debate, en el diálogo, hablé con mis diputados evangélicos que estaban muy sentidos con esto y les pedí a ellos y también les pedí a mis diputados, amigos liberales que están a favor del matrimonio igualitario, que el debate lo hagamos con respeto, con altura. Respeto por quienes hoy día se sienten discriminados por no poder casarse, ¿cierto?, que son parejas del mismo sexo, y respeto por las personas que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Es algo que el presidente no nos avisó, por supuesto divide a la coalición, pero como país tenemos que avanzar. Quienes están esperanzados en el anuncio del presidente Sebastián Piñera son las organizaciones de la diversidad sexual. Hoy temprano vino al Palacio de la Moneda el móvil a dejar una carta en la que le piden precisamente al presidente, le piden al gobierno que especifique qué tipo de urgencia le va a colocar al proyecto de ley. Para ellos dicen ojalá fuera discusión inmediata para que esto pueda despacharse lo más pronto posible, y le creen al presidente Sebastián Piñera cuando él dice que tiene la convicción del matrimonio igualitario, pese a que en declaraciones anteriores, en entrevistas o incluso durante su primer gobierno, el presidente decía que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Revisemos algunas declaraciones. Pues yo creo que él en lo personal siempre estuvo de acuerdo, pero por la coalición que lo sustenta nunca se atrevió y no tuvo la capacidad de imponer una demanda como esta, una demanda ciudadana que además es compartida por la mayoría de la población. Hoy día tiene poco que perder, le quedan 10 meses de gobierno y además yo creo que él no quiere que le pase lo que pasó con la ley de unión civil, donde se trabajó durante su gobierno y finalmente fue otro gobierno que la promulgó. Algo de eso conversamos en una conversación que tuvimos con él cuando nos encontramos hace unos años después de su primer gobierno en el aeropuerto de Santiago. ¿Podrá el presidente promulgar esta ley? Bueno, eso depende del gobierno, del tipo de discusión o de urgencia que le ponga al proyecto de ley. Seguramente el anuncio lo vamos a conocer de aquí al viernes, que es más o menos el plazo que manejan en la Moneda, en que ya podrían tener la decisión, obviamente, del presidente Sebastián Piñera y poder comunicarlo oficialmente. Así es, Iván, y hay que esperar también qué es lo que va a ocurrir cuando este proyecto de ley llegue al Parlamento. Vamos a estar atentos. Buenas tardes. Bueno, y una nueva denuncia de fiesta clandestina motivó la llegada de carabineros hasta un departamento en la comuna de Lo Barnechea de propiedad del exjugador Dante Poli, que terminó con 22 personas detenidas. Vamos a profundizar en la información. Tenemos ya el contacto hasta ahora con Marianela Estrada. Mane. Hola, ¿cómo estás? Vi, Humberto, muy buenas tardes. Claro, esta fiesta clandestina que se da en la comuna de Lo Barnechea, donde termina con 22 personas detenidas y, como tú lo decías, el dueño de casa es el ex futbolista y comentarista deportivo Dante Poli. Entre los detenidos hay empresarios, un piloto de rally y el periodista de televisión Karim Bute. La denuncia fue hecha por los propios vecinos a eso de la medianoche. Carabineros concurrió al lugar y se percataron que estaban realizando esta fiesta y que el aforo se excedía más aún en toque de queda, donde sabemos no se puede realizar ningún tipo de celebración, reunión o junta. Estas 22 personas se fueron trasladadas a la 53 comisaría de la comuna de Lo Barnechea, donde 21 de ellos quedaron apercibidos al no ser reincidentes, por lo tanto los dejaron en libertad, pero por supuesto con la condición de realizar los sumarios sanitarios
sanitarios pertinentes en este tipo de situaciones cuando se infringe el código sanitario. Solo quedó en detención el dueño de casa, que en este caso pasaría como organizador de la fiesta, Dante Poli, quien va a pasar a segundo control de detención en horas de la tarde por infringir el artículo sanitario. Entonces, como les decíamos, mientras todos los demás se rigen a este sumario donde sabemos podrían haber multas. Pasemos a realizar qué es lo que comentaba Carabineros con respecto a esta fiesta clandestina en la comuna de Lo Barnechea, y también el subsecretario del Interior tuvo palabras para esto. Escuchemos. Se recibe comunicado por parte de personal de guardias de seguridad municipal de que en un lugar determinado de la comuna había una junta social de la cual superaba el aforo permitido. Carabineros llega al lugar y una vez que certifica esta situación, se procede a la detención obviamente de todas estas personas conforme a la normativa. Son en total 22 personas, son 14 hombres y 8 mujeres. Ahí escuchamos entonces las palabras de Carabineros con respecto a esta fiesta clandestina que finalmente deja a las 22 personas detenidas y donde solamente uno de ellos, en este caso el organizador de la fiesta, pasa a control de detención durante esta tarde. Otra de las menciones que han hecho las autoridades también con respecto a esta situación es lo complicado que sucede en la comuna de Lo Barnechea, que tiene 392 casos activos y que precisamente el día de mañana, jueves, retroceden a cuarentena por la complicada situación producto del coronavirus. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente el subsecretario del Interior con respecto a esta nueva fiesta clandestina registrada en la comuna de Lo Barnechea. Lamentablemente también da cuenta de que hay personas que no han logrado entender que especialmente hoy y especialmente en la población joven hay que seguir tomando las medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagio. Seguimos usando mascarilla, seguimos lavándonos las manos permanentemente y sobre todo seguimos evitando ponernos en riesgo como en este tipo de situaciones. En la población joven y en los adultos también, porque en esta fiesta había personas de todas las edades donde fueron trasladados finalmente a la 53 comisaría de la comuna de Lo Barnechea para seguir con este procedimiento. Y como se los contábamos, fueron los mismos vecinos los que alertaron de esta situación cerca de la medianoche. A eso ya de la 1 de la madrugada, Carabineros llega hasta este departamento y se percata que efectivamente se estaba realizando una fiesta con 22 personas, donde además había consumo de alcohol. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían los vecinos, que además tildan esta situación de irresponsable, teniendo en cuenta que mañana Lo Barnechea retrocede a cuarentena por la complicación que hay con los casos activos de coronavirus. Escuchemos. Terrible que la gente no entiende que hay que cuidarse, ¿no? Eso es difícil. Yo no soy chileno, pero estoy muy sorprendido que la gente no se cuida. Creo que la gente que está vacunada tiene que tener más libertades. Que eso es inhumano, porque estamos todos cuidándonos. Una irresponsabilidad, nada más que eso. No había bulla de todas maneras. Claro, sin duda un acto irresponsable, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus siguen a la alza acá en nuestro país. La situación con las camas UCI también está en una situación crítica, sobre todo acá en la región metropolitana, y pese a todas estas condiciones, a todos estos números, hay personas que siguen realizando estas fiestas clandestinas. Vivi Humberto. Así es, gracias Marianela. Vamos a leer el comunicado, la declaración que emite esta jornada a nuestro canal respecto a este hecho. Esta mañana nos hemos informado de una denuncia acerca de la participación del conductor de este noticiario, Karim Bute, en una reunión social en la comuna de Lo Barnechea, donde, como pudimos ver, se superaron los aforos permitidos por la autoridad sanitaria durante el horario de toque de queda. Este hecho nos parece grave por cuanto incumple normas expresas, contraviene los protocolos de autocuidado y cuidado de nuestro equipo, poniendo en riesgo la salud de nuestros trabajadores y sus familias. Y por último, desvirtúa el ejemplo que conductores y periodistas deben dar al resto de la sociedad en este contexto de pandemia. Nuestro canal tiene un profundo compromiso con la prevención de los contagios, informando y motivando a la comunidad a sostener difíciles pero necesarias conductas de autocuidado. Por lo anterior, analizaremos los antecedentes en detalle, escucharemos la versión de Karim Bute y tomaremos las medidas que correspondan, es lo que emite nuestro canal.
Vamos a esta hora a conocer el último reporte, el balance hecho por las autoridades de salud. Se informa 5.631 nuevos casos y 41 muertes asociadas al COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el balance diario, esta positividad de los exámenes aumenta un poco, ya estamos en un 11,87%, pero a la vez los casos activos tienen una disminución a 43.069 a nivel nacional. Mientras que cuando nos vamos al desglose por regiones, la metropolitana, el Maule y el Biobío lideran con el mayor número de personas con capacidad de contagiar. Respecto a la situación de la red asistencial, que es algo muy importante que sabemos, estamos en un momento crítico. Hay 3.170 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.707 permanecen conectados a ventilación mecánica. Y nuevamente se aplazó la discusión del IFE universal. Vamos a saber cómo va este tema. Para eso vamos a tomar contacto esta tarde con Guillermo San Martín desde la región de Valparaíso, desde el Congreso particularmente. Guillermo, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de partida se ha iniciado recién, hace pocos instantes se ha retomado el diálogo en la Comisión de Desarrollo Social en torno a este ingreso familiar de emergencia universal. ¿Por qué? Porque hasta este minuto no habían surgido las nuevas propuestas por parte del Ejecutivo, que se esperaron incluso para después de la cuenta pública el día de ayer. No ocurrió nada. Se había citado para las 9 de la mañana del día de hoy para retomar esta discusión. Tampoco ocurrió nada, puesto que incluso el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se terminó comunicando con el presidente de esta comisión para solicitarle que se aplazara la discusión en busca de poder llegar a un acuerdo ante la eventualidad de que se pudiese mejorar la propuesta inicial en torno a este ingreso familiar de emergencia universal. Es que se mantuvo la disposición para ir postergando sucesivamente la sesión de esta comisión, y esto ya está ocurriendo ahora y ya está en curso, puesto de que hay una propuesta concreta del Ejecutivo, y esta tendría relación con aumentar en cierta medida los montos iniciales respecto a la propuesta de, por ejemplo, para una familia de 4 integrantes, el propósito del gobierno es llegar a los 500.000 pesos. Estaría un poco más abajo de lo que había propuesto la oposición en particular, que hablaba de cerca de 600.000 pesos, pero ya es un avance. Y lo otro también que se ha planteado por parte del Ejecutivo es la posibilidad de extender este beneficio por medio mes. Es decir, actualmente la propuesta se había establecido que fuera entre junio, julio y agosto. Lo que solicitaba la oposición y el oficialismo es que se extendiera por todo el mes de septiembre. Bueno, el gobierno se ha llenado a una medida intermedia, que sería extenderlo, por ejemplo, hasta medio mes, lo que implicaría de que en caso de que una familia de 4 integrantes reciba 500.000 pesos como ingreso familiar de emergencia universal, durante el mes de septiembre recibirá la mitad, 250.000 pesos. Eso es parte de los acuerdos que se están discutiendo en este momento en esta Comisión de Desarrollo Social, la cual va a ser clave para ver cómo se termina de alguna u otra forma allanando y avanzando sobre esta materia. Pasemos a revisar algunas reacciones sobre lo que ha sido la negociación durante esta mañana para poder avanzar en un acuerdo, en palabras de los propios parlamentarios integrantes de esta comisión. Que por lo menos entre los 3 ministros, la ministra Carla Rubilar, el ministro de Hacienda y el de la CESPREC, parece que no existe una mirada común, porque claramente uno vio al ministro de Hacienda y a la ministra de Desarrollo Social con una visión más de abrirse a una mejora, pero vimos una postura súper dura por parte del ministro secretario general de la Presidencia, y se le hizo ver que nos llamaba la atención que estando los 3 presentes no había una mirada común, y yo espero que ojalá esa mirada común se alcance por el bien del país. Pero lo que a nosotros en el fondo nos preocupaba y nos preocupa, y esperamos que hoy día efectivamente la propuesta que ingrese el Ejecutivo tenga mayor cobertura, aumenten los montos del beneficio. Estamos claros que quizás no vamos a llegar a la propuesta de la Fundación Sol, es muy difícil, pero sí esperamos que al menos haya una modificación en el porcentaje de las ayudas a los hogares de nuestro país. Nosotros igual tenemos indicaciones preparadas como oposición, las tenemos ingresadas, de hecho, las tendríamos que retirar en el caso que hoy día las propuestas del Ejecutivo ya intenten igualarse a alguna de ellas. Bueno, lo que mencionaba el diputado Jaime Naranjo fue un aspecto no menor en medio de lo que se escuchó durante la jornada de ayer posterior a la cuenta pública en la misma sesión de la Comisión de Desarrollo Social, por cuanto hubo discrepancias entre el ministro de Hacienda, la ministra de Desarrollo Social, y fue evidente esto que motivó a que se aplazara en términos generales la discusión sobre los aspectos centrales en torno a este ingreso familiar de emergencia universal, y eso fue allanándose con el paso de las horas. Hubo acercamientos entre el ministro
ministro de Hacienda, la ministra Carla Rubilar, y es por eso también que ya es posible escuchar que haya una propuesta más concreta para someterla a votación en la Comisión de Desarrollo Social. Sin embargo, hay que reconocer además que no solo han sido propuestas de la oposición las que se han planteado para poder mejorar lo que significa en términos generales este ingreso familiar, sino que también desde el propio oficialismo han insistido en que se debe mejorar los montos, también la idea de extender los plazos y por sobre todo también ir revisando los mecanismos, que es otro aspecto a considerar, por cuanto, por ejemplo, quienes quisieran integrarse o registrarse en el registro social de hogares lo hagan durante este periodo, este proceso tarda cerca de 30 días y es muy probable que incluso cuando ya comience a pagarse estos recursos puedan quedar fuera del primer mes, y es por eso que se está planteando tanto por parte de la oposición como del oficialismo que esto tenga un carácter retroactivo, y son todos aspectos que se están conversando en este momento en la Comisión de Desarrollo Social. Pasemos a revisar también argumentos por parte del oficialismo, lo que ha planteado, por ejemplo, el diputado Francisco Undurraga. Yo espero que se perfeccione, que se mejore y que finalmente nos pongamos de acuerdo las fuerzas políticas, porque vuelvo a insistir, aquí lo importante no es sacar una cuota de ganancia política en favor de una coalición o de las oposiciones, sino aquí lo importante es efectivamente que las ayudas lleguen urgentemente a las personas que son finalmente las que las necesitan, y también a las pymes, por cierto, para poder reactivar el país. Bueno, eso en materia del ingreso familiar de emergencia, que ya ha concitado ciertos acuerdos y por ende ya se está avanzando en la discusión de la Comisión de Desarrollo Social. Esto también debe pasar por la Comisión de Hacienda, y todos estos retrasos, estas conversaciones han obligado a que incluso se postergue lo que es la votación en sala. Estaba contemplada para el día de hoy, ya ha debido correrse para la jornada de este jueves para de esta manera terminar con el primer trámite, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero otro de los aspectos que ha concitado la atención durante la presente jornada es una propuesta que surgió de la misma Unión Demócrata Independiente y en particular del diputado Jorge Alessandri sobre la posibilidad de hacer un retiro del 100% de los fondos de pensiones. Una propuesta que obviamente ha generado todo tipo de reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición, pero en primer término se intentó asociar un poco a la molestia que ha existido en particular en la Unión Demócrata Independiente sobre lo que fue esta propuesta del propio presidente de la República en torno a dar urgencia al matrimonio igualitario, algo que sin lugar a dudas generó mucho malestar en la Unión Demócrata Independiente, en Chile Vamos también, salvo algunos sectores como por ejemplo Evópoli, que siempre ha estado en la línea de avanzar en torno al matrimonio igualitario, y también algunos sectores de Renovación Nacional. Pero como surge este proyecto con posterioridad a lo que es este anuncio del presidente de la República, se intentó asociar un poco a la molestia que existe en la Unión Demócrata Independiente, y fue el propio diputado Jorge Alessandri que más bien ha salido a aclarar cuál es el carácter que tiene esta iniciativa. Por una parte ha señalado de que él propone el retiro del 100% de los fondos de pensiones siempre que se intente avanzar en un cuarto retiro, y además siempre que comience a tomar fuerza un proyecto que se está discutiendo en el Senado en torno a la posibilidad de expropiar los recursos asociados a las administradoras de fondos de pensiones, que a su juicio ya está planteado a través de lo que es una iniciativa que ha implementado, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro. Pasemos a revisar en primer término cuáles fueron los argumentos que entregó respecto a esta iniciativa el propio diputado Jorge Alessandri. Lo que nosotros le estamos diciendo a esas pocas personas, partieron 11 millones, después 7, después 6, a esos cerca de 6 millones de personas que todavía tienen dinero, queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar. Y no es que venga el cuco, si el proyecto ya está presentado en el Senado y no está presentado por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio, lo firmó también la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Bueno, ese es el argumento que entrega Jorge Alessandri respecto al carácter. De hecho, se le preguntó expresamente si esto era una reacción a propósito de este planteamiento de avanzar en torno al matrimonio igualitario, y se limitó a decir un simple no. Y con eso cerró la discusión en términos de lo que puede ser asociar esto a los anuncios recientes del presidente de la República. Pero de todas maneras, esto sigue generando reacciones. En su propio sector se ha enfatizado que esta no es una buena política pública, puesto que también significaría el cierre definitivo
definitivo de las administradoras de fondos de pensiones. Pero lo que plantea también el parlamentario es que a través de esta figura, el retiro del 100% de los fondos de AFP, se pueda incentivar, por ejemplo, de llevar estos dineros a los APB o también a cuentas de ahorro que permitan ir generando también recursos para un futuro, también consolidándolos como una especie de pensión. Pero esta es una idea que está en el aire y que ha generado, como les decíamos, tanto críticas desde el propio oficialismo como desde la oposición, en el sentido de que avanzar en una medida de estas características y no priorizar la discusión en torno a la reforma previsional les parece inapropiado. Pasemos a revisar algunas reacciones que se han generado a propósito de este planteamiento, en palabras tanto de parlamentarios del oficialismo como de la oposición. Yo espero que no sea necesario avanzar en ni un retiro adicional y tampoco en el retiro del 100%. Lo que espero es que, tal como el presidente Piñera ayer pidió perdón por haber llegado tarde algunas veces con ayudas, eso se materialice en hechos, en propuestas que impidan que el gobierno vuelva a llegar tarde en materia de ayudas económicas. Si el gobierno llega con medidas económicas a tiempo, no va a ser necesario avanzar en nuevos retiros. Está tan desfondada el sistema previsional chileno respecto de su credibilidad, respecto a lo que están rentando al día de hoy, que no me cierro a que discutamos alternativas distintas para que los chilenos financien sus pensiones. En consecuencia, estoy tal vez disponible a que se pueda retirar el 100% en la medida que sea destinado a un vehículo alternativo de inversión, como la compra de un bien raíz o un fondo soberano, por ejemplo, en extranjero, que da incluso más seguridad que el sistema de pensiones chileno. Bueno, dos aspectos a señalar. Por una parte, esto ya había sido materia de análisis y lo que se está estableciendo principalmente por parte, por ejemplo, lo que escuchábamos del diputado Gabriel Célibre, es que se pueda trasladar estos fondos a un ente similar o de que pueda generar también pensiones a futuro. Ese es un aspecto que podría generar mayor consenso entre los parlamentarios, pero retirarlos para que vayan a una cuenta de ahorro, darles otro uso, quizás pueda ser muy difícil que pueda prosperar. Y también reiterar que lo que ha planteado el diputado Jorge Alessandri es que presentará esta iniciativa siempre y cuando comience a avanzar la posibilidad de un cuarto retiro, y también cómo va proyectándose esta iniciativa que él señala buscaría expropiar estos recursos de los trabajadores chilenos. Así es, Guillermo. Ya hay dos parlamentarios que han esgrimido que van a presentar estos proyectos de ley para el cuarto retiro. Por lo mismo hay que ver si es que agarra vuelo esta moción por parte de otro grupo de parlamentarios. Gracias, que esté muy bien. Bueno, impacto y consternación ha causado en Yanquihue el hallazgo del cuerpo sin vida del concejal electo Richard Barría, quien además también es el presidente regional del Partido Ciudadanos. Carabineros y la Policía de Investigaciones están tras este caso con la intención de poder establecer respectivas responsabilidades en este hecho. Esto se dio a conocer y obviamente ha consternado a una localidad que está en busca de poder esclarecer esta situación. Sabíamos que él había sido reelecto, que además también tenía un rol fundamental estando a cargo del Partido Ciudadano. Se han realizado velatones también en precisamente Yanquihue, así que vamos a conocer más detalles. Tenemos ya el contacto con Fabián para que nos cuente más de este hecho. Fabián. Dame el pase tú. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta ahora hay un trabajo que está desarrollando tanto el Departamento OS9 de Carabineros en conjunto con el laboratorio de la misma institución para establecer qué fue lo que ocurrió en realidad y el ataque que se originó en el domicilio de este concejal recientemente electo. Estamos hablando de Richard Barría Triviño, independiente de 47 años. Fíjense que fue en horas del día de ayer, a eso de la 1:30 ya de la tarde, cuando es su hijo de 20 años quien lo encuentra tendido al interior de su domicilio. Todo esto en una parcela ubicada en el kilómetro 5 de la ruta B400 del sector de Pichilaguna, camino Loncotoro. Inmediatamente él se comunicó con Carabineros, le señala que encuentra a su padre tendido, y cuando ya llegan a inspeccionar el lugar es que se dan cuenta de que él había sido víctima de un ataque, de que presentaba lesiones principalmente en su rostro, de que además habían otras lesiones de carácter cortopunzante en su cuello y también en el tórax. Por lo tanto, de inmediato se presumió de que hay intervención de terceros en este caso, que ha causado total conmoción en la región. Este concejal, Richard Barría Triviño, había recientemente resultado nuevamente electo, tuvo un receso
luego ya de que se desempeñara la misma función entre los años 2009 y 2016. Estuvo muy activo durante la campaña y entonces es que logra ya los votos necesarios para nuevamente resultar siendo elegido concejal ahí mismo en la región. Asimismo entonces es que en la comuna hay profundo pesar, hasta ahora nadie sabe y por qué terminan matando al concejal. Lo cierto es que hasta ahora hay una serie de diligencias que se están ya llevando a cabo por Carabineros, quienes tienen a cargo esta misma investigación, ya asimismo poder establecer qué fue lo que ocurrió principalmente durante el día domingo, dicen, porque él aparentemente perdió todo tipo de contacto, principalmente con sus hijos, con quienes solía hablar por teléfono. Él no contesta y eso motiva entonces a que ellos lleguen hasta su casa el día lunes y por la tarde ya, como le estaba contando, a eso de las 1:30 es que se enteren entonces de esta lamentable información, de que ellos mismos encuentren el cuerpo tendido ahí en el interior de su domicilio, principalmente en la puerta principal. Tenemos declaraciones que entregó Carabineros al respecto de este caso que hasta ahora está en total investigación. Estableció la existencia de un cuerpo sin vida. En este contexto se procedió a aislar el sitio del suceso y dada la dinámica del evento propiamente tal, se resguardó de tal forma de que no hubiese ningún tipo de alteración. Está todo en un proceso de investigación muy incipiente. Lo que está claro que es una persona que fue encontrada fallecida, muy posiblemente por la acción de terceras personas, dada la naturaleza de las lesiones que mantiene en diferentes regiones de su cuerpo. Bien, y su domicilio está en un lugar un poco apartado. Hay algunos vecinos, ¿no?, que estuvieron en el lugar, que conocían además al concejal, pero no escucharon ningún tipo de ruido que fuese, por ejemplo, extraño como para dar cuenta a la policía. La presencia, por ejemplo, de algún automóvil que haya llegado principalmente, dicen, el día domingo, entre las hipótesis que se barajan y que pudiesen haber sido él o los autores, alguien que pudo descender incluso para haber atacado al concejal. Lo cierto es que todo se produce justamente donde está la puerta de acceso principal a su casa. Así entonces, ya una vez que Carabineros da cuenta de este hecho y el fiscal designa que sea ya el laboratorio de la institución quienes se hagan cargo de los peritajes, es que su cuerpo fue derivado hasta el servicio médico legal donde se encuentra ahora. Mientras tanto se están llevando a cabo una serie de empadronamientos. Lo que ha señalado Carabineros es que no había ningún tipo de amenaza, al menos que él haya denunciado formalmente, como para establecer esa línea de investigación. Por lo tanto, hay varias hipótesis que ya se están barajando y que tienen que ir siendo descartadas en el transcurso de este tiempo que se va a estar investigando este caso, y en principal es de esperar que el día de hoy haya algún tipo de resultados, pero primero dicen van a esperar incluso cuál es la data de muerte del concejal para así poder ir estableciendo ya algunas pistas que les den más certeza a los investigadores sobre este caso. Tenemos las declaraciones de la Fiscalía. Ayer también llegó el fiscal al lugar, al interior de la parcela donde se estuvieron haciendo estas diligencias hasta altas horas de la noche. Se trata de una muerte, un homicidio, en donde el cadáver presenta intervención de terceras personas, lesión atribuible a terceras personas. Tiene cortes, como señalé, en diferentes partes del cuerpo, fundamentalmente en la zona torácica, en la zona del cuello. Está en el suelo al ingreso de la residencia. Bien, y ayer incluso se llevó a cabo una velatón ya en la misma comuna pidiendo justicia para Richard Barría Triviño, entonces este concejal electo que fue asesinado. 47 años, deja a 2 hijos de 20 y 15 años. Mientras tanto, su partido, la Directiva Nacional de Ciudadanos, manifestó su más profunda tristeza con la muerte del concejal, dice, electo en Yanquihue y presidente regional de Los Lagos. Hasta ahora una investigación que está en desarrollo. Sin duda, hoy también se realizaron nuevas diligencias en de ya la mañana para saber y si se puede establecer, ¿no?, qué fue lo que en realidad ocurrió con él, si pudo llegar una persona, si lo atacó directamente en la puerta de su domicilio, pero lo que se ha descartado hasta ahora es que haya sido un robo, porque no había fuerza, por ejemplo, en las cosas y tampoco se violentó algún perímetro de acceso hasta su residencia. Claro, que era una de las primeras hipótesis que se manejaba, una comunidad absolutamente consternada por este hecho y es por eso importantísimo que se pueda aclarar. Gracias, que esté muy bien, Fabián. Buenas tardes. Cambiamos de tema. Los altos precios de los medicamentos en Chile son una preocupación de los ciudadanos, sobre todo después del caso de la colusión de las farmacias. Ahora, una de las 3 grandes cadenas informó los márgenes que gana por cada remedio a solo días de la votación de la ley que busca regular los precios.
¿Usted cuánto gasta al mes en medicamentos? Mire, yo gasto como 100 y tanto, porque los remedios le duran una eternidad a uno. Graciela es uno de los ejemplos del gran gasto de bolsillo que tienen parte de los chilenos en medicamentos. Pero ¿a dónde va el dinero? Una pregunta sin respuesta hasta ahora. La farmacia Cruz Verde diseñó una cartola para sus clientes que desglosa el destino del gasto que hacen en remedios. Pretende transparentar qué actor de la cadena gana más y cuánto. Les hemos dado el detalle por tipo de medicamento y les hemos especificado qué porcentaje de lo pagado por ti como consumidor se va al laboratorio, qué porcentaje se va al distribuidor, qué porcentaje se queda en la farmacia Cruz Verde. El primero y el segundo caso muestran que la mayor parte de su gasto tuvo como destino el laboratorio fabricante. Una parte más pequeña el distribuidor. En estos dos casos la farmacia se quedó con el 13 y el 18% de estos 22.000 y 17.000 pesos. La emisión de esta cartola será el correo electrónico de los clientes Cruz Verde cada mes. Desde FEMSA, dueños de la cadena aseguran que esta herramienta no fue diseñada solo para los consumidores. También apuntan a los parlamentarios ante la inminente votación de la ley Farmacostos. Nos pudimos haber tomado unas semanas más para hacer una cartola más acabada en los detalles, pero apuramos porque se está discutiendo la ley de fármacos 2 y nos parecía muy importante que todos los parlamentarios tuviesen más información. Nosotros queremos contribuir con información para que se haga en Chile la mejor ley posible. La ley Fármacos 2 contempla regulación de precios en toda la cadena de producción y distribución de remedios. En el caso de las farmacias propone un valor fijo de ganancia máximo por la venta de cada medicamento, punto que no agrada a las grandes cadenas, tampoco a las independientes. Dicen que si tuviera la tecnología necesaria, también compartirían una cartola de este tipo. ¿Antes consideras que es bueno que se transparente esta información? Pero por supuesto, además que esta transparencia le hace bien al país y le hace bien también a los congresistas para que puedan decidir bien a dónde tienen que regular los precios. La ley también incluye regulación de precios a laboratorios, propone un valor máximo industrial de venta para todos los medicamentos. Las farmacias apuntan a los laboratorios como el eslabón de la cadena que gana más. Todos los países serios regulan precios y regulan precios en toda la cadena de un medicamento, desde su origen, desde su elaboración, hasta su distribución y entrega final y dispensación a los pacientes. Y eso es lo que está haciendo el proyecto y es lo que genera ruido. Cruz Verde por ahora es la única farmacia que está informando el destino del gasto en una cartola como esta. Desde el ISP, órgano responsable de la fiscalización de farmacias, aseguran que entregar esta información no requiere ninguna autorización. La pregunta que queda abierta entonces es ¿qué porcentaje de margen es razonable en estos productos indispensables? Y si hay suficiente competencia o no entre las grandes cadenas que fomente precios más bajos. Bueno, se ha generado un enorme interés por inscribirse en el registro social de hogares. Esto es un efecto también de la discusión legislativa de ampliar el ingreso familiar de emergencia a un mayor porcentaje de la población. Tenemos ya contacto con María Paz Arancibia para profundizar en este interés, largas filas también que hemos podido constatar en terreno, María Paz. Claro, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fue lo que vimos en distintas oficinas de Chile Atiende en Santiago, específicamente en una oficina en el centro, donde durante esta mañana se generaron largas filas a propósito del ingreso familiar de emergencia ampliado que probablemente llegaría a 15 millones de personas. Es un monto de 177.000 pesos por integrante y que precisamente se está discutiendo a esta hora algunos detalles que aún son debate, como por ejemplo que permanezca hasta el mes de septiembre y que vaya aumentando el monto si es que los integrantes del hogar son más de 3 personas. Precisamente muchos chilenos con el interés, ya sea de generar, de ingresarse en este registro social de hogares o de actualizar los datos, fue que llegaron a hacer este trámite de manera presencial a la oficina de Teatinos, con dudas, con consultas y también con algunos problemas que se generaron en la fila. Bueno, vamos a partir entonces con las personas que nos daban cuenta de una situación. La primera, de que no podían actualizar sus datos por las plataformas web porque la página les arrojaba un error. Sin embargo, estuvimos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social y ellos nos aseguraron que hasta el momento no se ha presentado ninguna caída del sistema, ni mucho menos. Por lo tanto, es una situación que también vamos a estar monitoreando durante el día.
Otros, como ya lo sabemos, no entienden este trámite de forma digital, por lo tanto prefieren venir hasta las oficinas para que allí se les dé el detalle de cómo deben acceder, de cómo deben actualizar sus datos y que el sistema deje guardados todos estos datos, que eso también es un tema aparte, porque muchos de ellos nos dicen ingresamos la nueva información, sin embargo la página no nos arroja algún dato que nos permita quedarnos seguros de que toda esa información nueva quedó registrada. Por otro lado, hay quienes llegaron con dudas sobre si iban a ser o no beneficiarios de esta nueva ayuda social. Lo decíamos, el IFE ampliado, que en este mismo minuto se está discutiendo, son 177.000 pesos por cada integrante del hogar y desde luego hay muchos chilenos que tienen el interés de recibir esa ayuda. Sin embargo, el requisito es tener actualizado el registro social de hogares y para ello es necesario hacer este trámite por la página web o bien vía presencial en las oficinas de Chile Atiende. Y en tercer lugar, otro problema que nosotros pudimos detectar en las filas es que se entrega una cantidad de números determinados. ¿Qué pasa con estos números? Que hay muchas personas que llegan pasada la 1 de la tarde entendiendo que las oficinas de Chile Atiende están disponibles hasta las 14 horas, sin embargo se encuentran con el problema que acá no hay atención porque ya se entregaron todos los números. ¿Esto de qué depende? De la cantidad de gente que llegue día a día y tiene que ver con el horario de atención porque es limitado hasta las 14 horas y también con el aforo de cada oficina. Por cierto, en esta oficina de Teatinos también se deja un espacio durante el día para sanitizar el lugar. Ahí se baja la cortina, se congela la atención, por lo tanto todas esas personas tienen que esperar, tienen que considerar que probablemente se van a encontrar con esta situación. Entonces la verdad es que de pronto se generó mucha confusión en estas filas en el centro de Santiago, desinformación, gente que venía de otras comunas, de Renca, del sector norte de la capital, tratando de saber si es que eran beneficiarios del IFE o tratando de actualizar sus datos y se encontraron sin número. El problema mayor, muchos de ellos adultos mayores. Por lo tanto, también se generó molestia de pronto en estas filas porque estos adultos mayores que se hicieron un tiempo de ir hasta la oficina de Chile Atiende se quedaron sin número y sin atención. Los invito a que escuchemos entonces a quienes nos manifestaban sus problemas, sus dudas, sus inquietudes en una semana clave para poder actualizar este trámite del registro social de hogares. Escuchemos. Pues me dijeron que no me iban a atender porque los adultos mayores hasta las 11 de la mañana. Y ahí está el horario. ¿Y ahí dice 2 de la tarde? Sí. Ese es mi reclamo. Hace media hora dijeron que se acabaron los números. Ahí lo dio la señorita y nos atienden acá. No hay número. Los adultos mayores no lo evalúan y no lo atienden por ser viejo. No hay número, le dijeron a ustedes. No hay número. Bueno, ahí escuchábamos entonces adultos mayores en esta situación que los aflige porque se hacen el tiempo durante el día para llegar hasta una de las oficinas porque directamente nos cuentan no entendemos cómo hacer este trámite, tenemos que pedirle ayuda a nietos, a familiares, no siempre ellos tienen el tiempo para poder ayudarnos, por lo tanto prefieren hacerlo de forma presencial. ¿Qué pasó en esta oficina específicamente? Se quedaron sin número, llegando de distintas comunas de la región metropolitana, se quedaron sin atención y nosotros le consultábamos también a los guardias de esta oficina de Chile Atiende en Teatinos y nos comentaban que eran estos dos aspectos que tenían que considerar por la cantidad de números, el aforo de las oficinas y también la cantidad de personas que llegaban un día. Durante esta mañana en esa oficina se entregaron 300 números. Después de las 12 del día ya no se estaban entregando números, pero existía esta información de que efectivamente las oficinas atienden hasta las 14 horas. ¿Qué puede hacer la gente? Porque también hacíamos esa consulta. No es lo ideal llegar y enterarse de esto en el minuto de acceder a las oficinas. Pueden llamar por teléfono a cada oficina, a la oficina que le quede más cerca de la casa para saber
cuántas personas, cuántos números se dan día a día y también el aforo de cada oficina, porque pues, se podría considerar otra para hacer este trámite hoy tan necesario para poder recibir el IFE. Ya lo decíamos, serán casi 15 millones de chilenos los que podrán acceder a esta ayuda social. Son 177.000 pesos por cada integrante, una discusión que todavía se está debatiendo porque probablemente hacia 3 o 4 integrantes por familia, por hogar, también ese monto aumentaría. Nos trasladamos a otra oficina en la comuna de San Miguel. También nos encontramos con una fila. Aquí la situación ya estaba mejor resuelta porque ya nos acercábamos hacia la hora del cierre de la oficina. Entonces prácticamente todas las personas habían recibido atención, pero sí nos hacían estas observaciones. Por ejemplo, los adultos mayores de que no estaban recibiendo preferencia a la hora de ser atendidos. Un problema porque muchos de ellos con problemas de salud tuvieron que hacer estas filas que a veces puede prolongarse durante cuadras. Los invito a que escuchemos estas declaraciones y las inquietudes respecto al trámite del registro social de hogares. Postulé y resulta de que todavía no me llega el correo de confirmación o de rechazo de la ficha de protección social. Y resulta que califico, se supone que califico para los bonos. Lo quise hacer por vía internet y me rebota. Entonces, según eso, tiene que ver que algo de mis datos está mal. Entonces rebota y dice de que hay que venir acá, a Chile Atienda. Ahora me mandaron una solicitud de que este otro mes se da la plata, pero no sé si es el primer mes o es con retroactivo, no sé. Entonces tengo dudas. Bueno, vamos a recordar que al momento se nos ha dicho, y esta es información oficial del Ministerio de Desarrollo Social, que las plataformas web no tienen ningún problema. Entonces, está bien recordarle a todas las personas que podrían eventualmente evitar este trámite presencial consultando en la página web del Registro Social de Hogares e intentando actualizar estos datos a través de vía online. Por supuesto que es más fácil, hay menos riesgo de contagio, se podría evitar esta fila, pero bueno, para ello también invitamos a la empatía de las familias a que puedan ayudar muchas veces a estos adultos mayores que nos dicen no entendemos cómo se hace y tenemos que darnos el tiempo de llegar a estas oficinas. Se encuentran con el problema de la fila, de que ya no se están repartiendo números, por lo tanto es un problema que ahí hay que atender y hacer el llamado, por supuesto, a consultar vía online. Sí, es lo más fácil, es lo más cómodo, pero se entiende también que hay ciertas limitaciones, ciertos temores, desconocimiento también, y por eso que el sistema debiese anticiparse para que no veamos todos los días estas filas para un interés concreto, ¿no? Que es algo tan importante como recibir este ingreso familiar de emergencia. Muchísimas gracias, María Paz, que estés muy bien. Y hoy se conoció la sentencia para los dos principales inculpados en el brutal crimen del joven Tomás Acevedo Oleda, ocurrido el año 2019 en la comuna de San Vicente. Felipe Robledo, tienes más antecedentes a esta hora. Felipe, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tuvieron que pasar 2 años, ¿no? Luego de la muerte de Tomás Olea en julio de 2019 y tras cerca de un mes más o menos de juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, finalmente este tribunal, ¿no?, dictó la sentencia condenatoria por homicidio calificado en contra de los dos, hasta en ese momento, imputados. Hablamos de Ulises Labrín y una adolescente que estaban ambos acusados por este homicidio calificado, el cual fue otorgado con esta calificación según el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Fue una treintena de testigos, también pruebas físicas, pruebas de celulares, intercepción también de mensajes de texto que fueron presentados durante todos estos días de juicio oral, quienes finalmente terminaron por convencer al tribunal, en este caso de Rancagua, sobre la participación de ambas personas en este terrible homicidio del joven scout Tomás Acevedo Olea en julio del año 2019. Durante esta mañana se leyó esta sentencia donde el mismo tribunal acreditó distintas situaciones, como por ejemplo las calificaciones de cuales estaban acusados ambas personas, en este caso de ensañamiento, de alevosía y de premeditación. En el caso del ensañamiento solamente se le atribuyó a Ulises Labrín luego de que se probara que fue él el autor material, en este caso
caso con su arma blanca, fue quien dio muerte a Tomás Acevedo Olea, y se acreditó que de los aproximadamente 280 heridas cortopunzantes que presentaba el joven scout, al menos apenas 8 eran heridas mortales, y es por eso que se acredita entonces la calificación de ensañamiento en este homicidio calificado, por el cual fueron ya en este caso sentenciados ambos acusados. Revisemos parte de las declaraciones de la jueza, en este caso Paulina Chaparro, del Tribunal de Rancagua, quien dio sus declaraciones, dio sus motivos por cual finalmente decretaron esta sentencia. La participación de Ulises Labrín como autor directo e inmediato del hecho se encuentra en lo prescrito en el mismo artículo 391 del Código del Ramo al llevar a cabo la acción de matar prevista en dicha norma. En el caso de F, su intervención es la del artículo 15, número 3 del mismo código, pues se concertó con el imputado para facilitar los medios y para llevar efecto el delito, además de presenciarlo sin tomar parte en él. En cuanto a lo primero, por haber sido ella quien determinó el lugar del ataque, toda vez que de la prueba aportada por la propia defensa, quedó claro que Ulises no conocía el sector del Puente Zamorano, situación diversa a la de F. Claro, esas son parte de los detalles de todo lo que finalmente expusieron las intervinientes en este juicio oral y que fue resumido por la jueza durante esta mañana en una extensa lectura de sentencia. ¿Y qué es lo que viene ahora? La lectura de la condena, que está fijada entonces para el 11 de junio, donde se va a determinar en este caso el tribunal cuál es la condena, que si es que se acerca o no a lo que pidió en un principio, ¿no?, la Fiscalía de Rancagua, en este caso, que es presidio perpetuo para Ulises Labrín, y el máximo de la pena para la menor de edad, que en este caso serían 5 años con reinserción social. Recordemos que ella lleva 2 años ya en prisión, entonces ahí también se acomodaría esta condena a lo que ella ya ha estado cumpliendo. Revisemos parte de las declaraciones que durante la mañana y post la lectura de este veredicto dio la propia Fiscalía, quienes estaban bastante contentos con esta sentencia por parte del Tribunal de Rancagua. Con las probanzas rendidas por la Fiscalía durante el transcurso de estos 14 días que se desarrolló el juicio, se pudo demostrar la responsabilidad en este delito de homicidio de ambos acusados. Y en especial, el tribunal tuvo en consideración que se cometió con ensañamiento y además con premeditación conocida. Es decir, hubo un plan de por medio, la cual ambos acusados estuvieron de acuerdo en llevarlo a cabo, en ejecutarlo, cosa que habría ocurrido con el fatal desenlace que ya se sabe. El próximo viernes 11 de junio se dará a conocer el quantum de las penas a aplicar a cada uno de ellos. Sin perjuicio, la Fiscalía solicitó el presidio perpetuo para Ulises y para la menor el máximo de las penas que le corresponde por ser menor de edad, esto es de 5 años de régimen cerrado con programa de reinserción social. Claro, un paso gigantesco para la justicia que la familia de la víctima, en este caso el scout Tomás Acevedo, está buscando, y que finalmente el próximo viernes, entonces 11 de junio, se va a dar justicia según lo que ellos esperan, con la lectura de la condena en contra de los dos ahora culpables por este homicidio calificado, del cual ya cumplimos 2 años, y esta familia finalmente va a poder obtener justicia. Sí, es que un poco más de una semana para aquello, pero vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes. Bueno, y en otra información, 2 meses más de plazo de entrar a las familias que quieran acceder al subsidio de arriendo especial de clase media que entrega el Ministerio de Vivienda. Las postulaciones pueden ser hasta el 30 de julio. Yo me jubilé anticipado cuando joven. Entonces quedé con una jubilación muy pequeña cuando yo empecé a quedar sin trabajo. Y desde entonces las cosas han estado un poco complicadas para Hugo. Hace 9 años arrienda el mismo departamento en la comuna de Santiago, pero fue recién hace unos meses y debido a la pandemia que cubrir sus gastos se convirtió en toda una hazaña. Es por ello que decidió postular al subsidio de arriendo especial de clase media. Postulé porque efectivamente no me alcanza como para poder subsistir, porque la situación desgraciadamente está muy difícil para todo el mundo. Situación difícil para el bolsillo de muchos y por lo mismo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la buena noticia. Hemos decidido extender
hasta el 30 de julio el plazo de postulación al subsidio de arriendo especial de clase media. Se trata de un subsidio dirigido a quienes perdieron sus trabajos o cuyos ingresos disminuyeron más de un 30%. El beneficio contempla una ayuda económica de 250.000 pesos para las familias de ingresos bajos y medios de todas las regiones del país. El año pasado beneficiamos a 50.000 familias y este año haremos lo mismo, totalizando 100.000 familias con una importante ayuda que cubre 3 meses de arriendo. 3 meses para quienes se han visto complicados para pagar el arriendo de una vivienda. ¿Conoces el subsidio de arriendo? ¿El subsidio de arriendo? ¿Sí lo conozco? Sí, sí lo conozco, pero nunca he postulado. Y si usted quiere postular, acá las instrucciones. Para solicitar el subsidio basta con ingresar al sitio web del Minbu y digitar o solicitar la clave única. Allí le pedirán completar algunos formularios y adjuntar documentación que acredite su cesantía o la disminución de sus ingresos. Toda la tramitación se debe hacer de forma online. Es complicado, pero yo tuve la suerte que tengo una hija que ella me postuló, ella me hizo había para ver los papeles tanto por computacional. Lo hizo con ayuda, pero lo logró. Así como Hugo, tendrá que incluir los antecedentes de la vivienda que está arrendando o que va a arrendar mediante, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Además, le pedirán una declaración jurada y los datos de la cuenta de depósito de su arrendador. Podrá postular con o sin núcleo familiar y sin contar necesariamente con registro social de hogares. Ingresada a la postulación, el Serviu la evaluará. Yo siempre le preguntaba a mi hija cómo va la cosa, me han llamado, no, nada, me decían. Pero gracias a Dios llegó el momento. Y después de la espera, Hugo lo consiguió. El plazo para quienes aún no postulan es hasta el próximo 30 de julio. Los subsidios aprobados se pagarán el 14 de junio y los últimos seleccionados recibirán su dinero el próximo 14 de Estamos de regreso para hablar del sur del país porque intensas lluvias se han registrado entre las regiones de Ñuble y los lagos en los últimos días. Cortes de carreteras, desbordes de ríos y sectores aislados son algunos de los problemas que se han constatado en la zona. Fernanda Yuri hasta ahora tiene más información. Fernanda, buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Claro, fueron 2 días bastante complicados para la región de la Araucanía, del Biobío y también la región de los ríos. 2 días de diluvio, bien digo, temporal, consecuencias bastante graves en todas estas regiones debido a este sistema frontal que dejó bastantes consecuencias, como por ejemplo lo que sucedió en Lota, en la 8ª región. Si bien habían anunciado que llegarían este sistema frontal, no estaba preparada la gente en su totalidad para esto. Hubo algunas complicaciones, por ejemplo, con una planta de desvío que colapsó. Esta es una situación que los vecinos reclamaban, sucede recurrentemente y nuevamente los afectó. Afectó sus casas, provocó algunas inundaciones y ellos se vieron bastante complicados. Tuvieron que esperar a que llegara algún tipo de ayuda debido a que tenían todas sus pertenencias ahí bastante afectadas. También ellos tuvieron que esperar a evaluar si es que evacuaban, si es que se quedaban en el lugar, esperando entonces este tipo de ayuda. Escuchemos lo que nos comentaban justamente los vecinos que estaban en este lugar bastante afectados por esta situación. Se cortó la luz como a las 8 de la noche, entonces estaba lloviendo fuerte, yo fui para arriba, no vi cuánta agua estaba entrando, porque no bajé. Cuando llegó la luz bajé y me encontré con la sorpresa y no alcancé a sacar nada. De allá, de la cancha venía el agua para acá, de la cancha venía el agua y se llenó todo aquí afuera, adentro, todo. Por eso que están los sacos aquí a todos los lados. Tiro, yo empecé una arena que tenía para hacer un baño que era hacer adentro, y eso es lo que me favoreció. Después llegó bombero y nos levantó las cosas, lo que pudieron ahí, porque adentro estábamos a unos 20 centímetros más o menos de agua. Claro, afortunadamente tuvieron la ayuda de bomberos, pero como yo les comentaba, no es primera vez que se vivía esta situación. También se generaron otros tipos de consecuencias que son bastante recurrentes con estas intensas lluvias, como por ejemplo el deslizamiento de tierra, también el corte de algunas rutas y caminos y también estas inundaciones como lo acabamos de ver. Otra de las situaciones que se generó fue en la región de la Araucanía, precisamente en Melipeuco. Ahí ustedes pueden ver algunos registros bastante dramáticos de vecinos en
en la zona que quedaron aislados de sus casas. Por ejemplo, hubo algunos puentes que colapsaron, ellos no podían cruzar para regresar o para salir de sus casas. Lo que sucedió precisamente con algunos vecinos de Melipeuco es que ellos no podían retornar, tuvieron que arrancar con lo puesto, también con algunas pertenencias que ellos mismos recalcaban, se les cayeron al río, se mojaron todas sus ropas, también sus animales y sus mascotas quedaron completamente aislados y ellos estaban reclamando que no conseguían ningún tipo de ayuda, ningún tipo de autoridad que se acercaba a ayudarlos, porque estas situaciones, ellos comentan, son bastante frecuentes con este sistema frontal, algo que se repite recurrentemente. También se generaron otras situaciones como por ejemplo un puente que colapsó, casas inundadas, como yo les decía, y también se vivieron otras situaciones en la región de Biobío, también en Quilaco, ustedes lo pueden ver en estos momentos, también en las cercanías de Temuco, donde bastantes personas fueron trasladadas a distintos albergues debido a que el agua llegó hasta bastante cerca de sus casas. También algunas casas resultaron completamente inundadas y ellos entonces tenían que cuidar sus pertenencias, cuidar también a sus familias. Algunos tuvieron que ser evacuados del lugar. Es precisamente esa la situación que comentaban algunos de los vecinos, de los residentes, que tuvieron que esperar a que llegara algún tipo de ayuda y precisamente eso es lo que sucedió con ellos. Escuchemos un poquito lo que nos comentaron ellos respecto a esta situación y a esta dramática evacuación. El tema es que ahora quieren salir ellos porque realmente no están, como ustedes ven, el problema es por ambos lados que está el río y están urgidos por salir ahora. Susto y pues no el clima que cambia, porque es que el río ustedes pueden ver que de repente sube y de repente otra vez vuelve, baja un poquito, pero la nada misma. Sí, estaban bastante asustados como ningún otro año. En este momento están bien solo esperando de que llegue el helicóptero y los puedan dar la barco. Impotente porque no hallábamos qué hacer, porque el río estaba en la puerta de la casa. Lo llevó todo, lo que había un invernadero, todo al lado de la casa y quedó limpio. Sacó todo lo que había. ¿Tenía como que hubieras temido que tu guaguita hubiera nacido? Sí, es que anduve con un principio de contracción, entonces ese es el miedo que me daba. Se perdieron las gallinas, bueno, se perdieron varias cosas, por ejemplo yo misma mi ropa, que tengo lo que no puesto. Fue también en las cercanías, justamente lo que ustedes escuchaban en la comuna de Cunco, donde tuvo que llegar un helicóptero, se demoró bastante en llegar, pero finalmente, debido también a las complicaciones de las condiciones climáticas que había, llegó después de varias horas a rescatar a estas personas que, como ellos comentaban, perdieron bastantes pertenencias, también tuvieron que arrancar solamente con lo puesto y llegaron a estos albergues. Hubo algunos anuncios, alertas preventivas y también anuncios de las autoridades de la ONEMI respecto a qué tienen que hacer las personas producto de esta situación y la alerta amarilla que se va a mantener durante las próximas horas. Escuchemos entonces lo que señaló la ONEMI a un día después de este diluvio. Se mantiene la alerta amarilla que se declaró el día de ayer para las comunas de Cunco y de Melipeuco y se encuentra en preparación también una alerta amarilla para las comunas de Curacautín, Vilcún, Temuco y Padre Las Casas. Esto debido a la crecida que está manifestando el río Cautín y que podría generar eventualmente algunas situaciones de emergencia río abajo en los sectores de justamente Temuco y Padre Las Casas. Consecuencias bastante negativas para todos los vecinos de estas tres regiones. Se había anunciado un sistema frontal que se iba a reactivar, lluvias bastante intensas que iban a volver este fin de semana. Por supuesto, nos vamos a quedar atentos a los siguientes reportes para saber qué va a suceder en esas distintas regiones y también para mantener alerta a todas las personas en esos lugares. Así es, muy preocupante la situación desde el Ñuble hasta Los Lagos. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y mientras nuestra atención sigue puesta en el sur, vamos a ir también al informe del tiempo para el resto del país. Vane, tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Vi? Un gusto saludarte. Aunque eso sí, amainaron las lluvias intensas sobre el sur de nuestro país, las consecuencias del aguacero, lo vimos recién que cayó este lunes y martes, continúan, especialmente en sectores de los ríos, la Araucanía y también Biobío. Aún hay sectores anegados, deslizamientos de tierra en los que se trabaja, por supuesto, para despejar caminos cortados, cortes de energía eléctrica, también
también ríos con enormes caudales de agua. ONEMI mantiene con alerta amarilla, como lo vimos en la nota, a las comunas de Vilcún, Temuco, Padre de las Casas, Cunco, Melipeuco, Dolten y también Río Bueno. Por ahora las precipitaciones nos están dando una tregua, pero vamos a tener que estar muy atentos porque este viernes van a volver las lluvias al sur de nuestro país. La pregunta es ¿por qué llovió y cayó tanta agua? Bueno, porque el sistema frontal de turno se le sumó un río atmosférico, es decir, mucho vapor de agua, lo que por supuesto aumenta la potencialidad de las precipitaciones. Eso, sumado a una isoterma cero alta, provocaron lo que hemos dado cuenta durante los últimos días. Por ahora, la inestabilidad deja chubascos locales en los ríos, en los lagos, también en Aysén. Esta noche podría caer algo, un poquito de agua, un poquito más arriba, digo, en la Araucanía. Luego vamos a ir al detalle con el pronóstico, porque el frío es sorprendente en Magallanes. 12,5 grados bajo cero registraron en Villa Tehuelche, -9, ahí en Punta Arenas y también en Porvenir. De hecho, ahí su bahía se congeló. Ya sobre Aysén también los lagos y los ríos siguen cayendo chubascos, esto por sectores, por momentos durante la tarde. Ya al anochecer vuelven las precipitaciones, aunque débiles, a la Araucanía. El tema es que sigue bajando mucho caudal por los ríos en esta zona. El cielo permanecerá nublado sobre Biobío, Maule y Ñuble con 14 la máxima, en Chillán también en Talca. El sol aparece en O'Higgins, es más, en el puerto principal, también en Villa del Mar, están con techo despejado y 20 grados. Cielo abierto en Coquimbo, también en Atacama y Antofagasta con 17 grados la máxima. En La Serena y Copiapó 23. Nubes dispersas en Arica y en Iquique, 19 grados la máxima. Mientras en el sur las lluvias hicieron de las suyas, acá en nuestra capital seguimos con altas temperaturas. Esto para junio, por solo escasas nubes en el cielo y la mínima, como vemos, 8 grados. La calidad del aire es regular, solamente con 23 grados la máxima. Ya mañana le agregamos un gradito más con 24 a media tarde en nuestra capital, en una situación bastante anómala para la época. Recién el viernes se nublará con 18 grados la máxima, una condición más acorde a lo que corresponde. 20 grados el sábado, 18 para este domingo. En síntesis, Vivi, las lluvias que no sobran en el sur de nuestro país son las que faltan lamentablemente acá en el centro norte. Sí, así es, esta contradicción, ¿no? Y sorprendentes 24 grados que vamos a tener mañana en Santiago. Gracias, Vane, que estés muy bien. Igual tú, chao, chao. Bueno, vamos a ir a la pausa. 24 mañana, pero tenemos 23,3, prácticamente 24 también este día miércoles. Lluvias, eso sí, desde Temuco hacia el sur. Hacemos la pausa y volvemos ya con más. Estamos de regreso con más informaciones para contarle que tenemos que lamentar una nueva muerte por COVID. En este caso se trata de un TENS de Cerro Navia de 36 años. Es el trabajador número 29 de la salud que fallece realizando su labor. A esta hora tomamos contacto con Daniela Herrera, que nos va a entregar más detalles. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, lamentablemente conocemos entonces un nuevo fallecimiento de un funcionario de la atención primaria de la salud. Se trata de Moisés Bustos Guerrero, de 39 años, que se desempeñaba como técnico en farmacia en el CESFAM Lo Amor de la comuna de Cerro Navia. Él era un tense que, según nos comentaban sus compañeros, ya llevaba cerca de un mes internado en la unidad de cuidados intensivos luego de contagiarse de COVID-19. Él, cuando supo que estaba contagiado, ingresó a una residencia sanitaria, según también nos decían sus compañeros, para evitar contagiar a sus padres, que eran adultos mayores. Él se agrava en el mismo recinto entonces y termina ingresando a la unidad de cuidados intensivos de la clínica Indisa. Él fallece el día domingo. El día de ayer fueron sus funerales en la comuna de Pudahuel, una carroza que salió de la misma clínica, que pasó también por las afueras del CESFAM, donde lo despidieron entonces sus compañeros y amigos. Escuchemos a una compañera de Moisés, quien bastante dolida hoy día nos comentaba cómo ha sido toda esta situación, esta pérdida por parte de los funcionarios de la salud de la comuna de Cerro Navia, y además ella es dirigente de los funcionarios de la salud de esa comuna y nos comentaba un poco cómo fallece, en qué condiciones y la situación también en la que están muchos trabajadores de la primera línea. Escuchemos a Romina Moreno. Él tenía las 2 dosis de la vacuna, se vacunó como todos nosotros los funcionarios públicos en el periodo correspondiente, y él se contagió a ocasión de su trabajo.
Se contagió debido al trabajo que él ejerce en farmacia, que es una labor bastante expuesta, en donde no están las condiciones psicolaborales o ambientales para que se realice el trabajo. Es un espacio bastante reducido en donde tienen que estar muchas personas y hay una relación constante y permanente con el usuario. Entonces, ciertamente desde ahí hay un mayor riesgo a que él se contagie, que es el riesgo que corren todos los compañeros que estamos trabajando, ¿verdad? Claro, hay bastante dolida, nos comentaba una de sus compañeras del CESFAM. Ella nos decía que él además estaba trabajando honorarios, que tenía un sistema de turnos distinto a los trabajadores a contrata del CESFAM. Él se desempeñaba entregando fármacos en la misma farmacia de ese recinto, que era un lugar muy pequeño y que creen esa pudo ser un factor finalmente de poder haberse contagiado. Lamentablemente, ella lo menciona, él tenía las 2 dosis de la vacuna. Sabemos finalmente que la vacuna protege no del 100% de enfermar gravemente, es mínima la cantidad de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos que tiene el sistema de vacunación completa. Ya lo decía hace unos días el propio ministro de Salud, Enrique París, que el 86% de las personas que se encuentran internadas en las unidades de cuidados intensivos no tiene la vacunación completa. Escuchemos también al director del CESFAM Lo Amor de la comuna de Cerro Navia, quien también lamentó esta situación y se refirió también al fallecimiento de Moisés. Él correspondía a la primera línea. Ya atienden una cantidad de gente que de repente puede sobrepasar las 200, 300, 400 personas, dependiendo de la cantidad de población usuaria que tengamos. Lamentablemente tuvimos el deceso, el fallecimiento del compañero, pese a que él tenía las 2 dosis de la vacuna de COVID. Él se vacunó, al igual que todos nosotros, al inicio del proceso de vacunación en febrero, y también tenía la vacunación de influenza. En ese sentido, nosotros como equipo, como compañeros de trabajo de él, lamentamos terriblemente el fallecimiento, porque tenemos que ver nuevamente caer a un compañero. Claro, un trabajador de la salud más entonces que fallece en todo este más de un año de pandemia. Precisamente el día de hoy la autoridad sanitaria daba a conocer que en las últimas 24 horas hubo 41 fallecidos, 5.631 contagios, y lo que es más preocupante dentro de lo que estamos viviendo durante las últimas semanas, una ocupación de casi el 97% de las camas UCI en la red integrada de salud, con solo 146 camas disponibles, y la situación en la región metropolitana es mucho peor. Hablamos de una ocupación del 99% con solo 35 camas críticas disponibles. El día de ayer precisamente mostrábamos lo que pasaba al interior de las unidades de cuidados intensivos del Hospital El Carmen de Maipú, donde las camas críticas están ocupadas en un 100%. El día de hoy visitamos la UCI de la Clínica Santa María, que se encuentra en la misma condición, totalmente ocupada, y además recibiendo muchas veces pacientes en las urgencias que están esperando una cama crítica. Hay toda una gestión que tiene que hacer el hospital para para que cada paciente que ingrese a urgencia pueda disponer de una cama crítica. Lo que ellos hacen es que refuerzan las camas intermedias. Si un paciente deja de ser ventilado, pasa finalmente a esta cama intermedia y poder subir entonces al paciente en urgencia. Escuchemos de inmediato también lo que nos decía Javier González, director médico de la Clínica Santa María. Bueno, en Clínica Santa María tengo que decir que hemos aumentado en 4 veces nuestras camas críticas habituales, y en este momento estamos con ocupación plena, completa. Es decir, nuestras 80 camas disponibles de paciente crítico están ocupadas, y con un porcentaje alto de ellos en ventilación mecánica invasiva. Bueno, esperar también entonces cuál va a ser la estrategia que va a tomar el gobierno a partir de ahora. Sabemos también que hay muchos recintos que no pueden seguir aumentando sus camas críticas. Sabemos que una cama crítica no es solo un ventilador y equipamiento, sino también personal que tiene que hacerse cargo. Así que a ver entonces cuál va a ser la estrategia a partir de ahora en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Así es, Daniela, y lo más preocupante también es que hoy día vemos que los internados en esas camas críticas no solamente son mayores de edad, personas adultos mayores, sino que además de distintos rangos etarios, y por lo mismo es más complejo, porque la sobrevida es mayor y por lo mismo utilizan más tiempo esas escasas camas que tenemos como país. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, y hasta ahora vamos a conocer de una salida de banco, un robo de 12 millones en la comuna de Pudahuel. Patricio Angulo nos va a contar los detalles, Pato. Así es, Vivi, muy buenas tardes. Un hecho que está siendo investigado ya por un departamento especializado de Carabineros, el OS9. Esto ocurrió pasado el mediodía, este delito. Ya hace pocos momentos incluso se ha concretado la detención de 3 personas que podrían tener vinculación con este robo. ¿De qué manera sea? Tú lo relatabas como una salida de banco, como se conoce en la jerga delictual. Es este delito que está siendo investigado. Acá hay un hombre de 53 años quien va a retirar una suma cercana a los 12 millones de pesos a un banco en el sector de Enea, en la comuna de Pudahuel. Él fue acompañado, tomando también algunas medidas de seguridad, de resguardo, tal como también se aconseja en estos casos, y una vez que ya se han retirado, van llegando a su casa. Es en ese momento cuando son abordados por un grupo hasta ahora indeterminado, aparentemente entre 4 o 5 sujetos. Son quienes intimidan a estas 2 personas, lo hacen además con armas, aparentemente de fuego, pero ya con posterioridad se ha determinado que son finalmente pistolas a fogueo. Lo cierto es que los intimidan muy violentamente, le sustraen este dinero, y lo más preocupante también, y la pena que tiene esta víctima, es que este dinero, Vivi, era un dinero que él había retirado como una indemnización, producto de un accidente laboral que él había sufrido hace un tiempo. Posteriormente, una vez que escapan estos sujetos, Carabineros realiza un control a los ocupantes de un vehículo, quienes escapan y son ellos detenidos. Ya les voy a entregar más detalles acerca de lo que ocurre también con estas 3 detenciones. Vamos a escuchar primero qué es lo que señala la víctima de este violento robo ocurrido en la comuna de Cerro Navia. Llegué con mi suegro y mi hijo y no sabía que los veníamos persiguiendo, las cosas no sabía que los veníamos persiguiendo. Y cuando los bajamos ahí al frente de mi casa, se bajaron al tiro ellos con 2 escopetas, con 2 pistolas y a la cabeza al tiro. Y ahí les roban la plata. Y ahí me roban la plata. Bueno, se concreta este delito, Vivi, de sustraer estos cerca de 12 millones de pesos. Estos sujetos escapan en un vehículo con determinadas características de color gris. Y una vez que se produce este escape con este dinero, Carabineros hace un control a los ocupantes de un vehículo muy importante de color blanco. Estos sujetos escapan, incluso en esta persecución que se inicia en la comuna de Cerro Navia por Quinta Normal, llega finalmente a la comuna de Lo Espejo. Incluso estos sujetos se deshacen de un bolso. En este bolso habían armas que posteriormente se determinaron eran armas de fogueo, no estaban adaptadas tampoco para el disparo, y se concreta la detención de 3 personas. Hay un cuarto que logra escapar, no se sabe si ese sujeto era quien tenía o no este dinero, o si es otro sujeto, puesto que estos sujetos aparentemente hicieron un cambio también de vehículo. Todos estos antecedentes están siendo ya investigados por el OS9. Escuchemos qué es lo que ha señalado también Carabineros hace pocos momentos. Personal focalizado de esta comuna divisa un vehículo blanco donde se movilizaban 4 sujetos, lo que proceden ellos a realizar una fiscalización donde los sujetos se dan a la fuga por diferentes comunas de Santiago. Específicamente la comuna de Quinta Normal, lanzan una mochila, la persecución continúa, logrando la detención de estos sujetos en la comuna de Lo Espejo. Posteriormente son trasladados a la unidad, gracias a la información de un recurrente. Señala dónde está la mochila, personal de Carabineros se traslada al lugar y encuentra que en su interior habían 2 armas de fuego. Posteriormente a esto, cuando los detenidos son trasladados a la unidad, las víctimas lo reconocen como los que son los autores del delito de robo con intimidación. Ese antecedente también es muy importante, clave dentro de esta investigación. Hay una de estas personas, testigo también de este hecho, que habría reconocido a estos sujetos como los presuntos autores de este robo de cerca de 12 millones de pesos. Hay 3 detenidos, están ahora en la 45ª comisaría de Cerro Navia. Este hecho está siendo investigado por Carabineros. Afortunadamente, las víctimas, Vivi, no sufrieron algún tipo de lesión. Es un robo muy violento de todas maneras. Están bien de salud, pero claramente a quien le roban está lamentando la pérdida de estos 12 millones de pesos que por ahora no han aparecido. Sí, y ahí va a ser determinante lo que puedan decir los detenidos y además también si tenía algún tipo de información, porque sabemos que muchas veces esta salida de banco es por algún dato que se tiene. Muchísimas gracias, Pato.
Estamos de regreso con más noticias a esta hora en CNN Chile y Chilevisión. Y los productos de la casa han sido los más requeridos en este Cyber Day que termina hoy. Son 3 días, es el último día. Las freidoras de aire, las aspiradoras y los limpiadores de vidrios robots han sido los más comprados por los consumidores que intentan facilitarse la vida en medio de esta pandemia. Mire. Lo bacán es que se demora súper poco y que la cocina además no queda pasar aceite. La compró el año pasado, recuerda que también fue en un evento cyber y desde ahí su uso es casi continuo, día por medio. No solo las ya clásicas papas fritas, también hamburguesas, pollo, aros de cebolla, en fin, una variedad de recetas que han simplificado su estancia en la cocina. Porque además no tenés que estar fijándote en el aceite, las ponís nomás y te ponís a hacer otras cosas que vaya a hacer para el almuerzo o para la cena. Claro, como que trabajas sola. Sí. Porque además cuando estáis con el aceite tenéis que dar las vueltas para que no se vayan quemando y tenéis que ir removiéndolas. Acá las dejáis ahí nomás y listo. Y hoy esta máquina es la estrella en la nueva versión del Cyber Day, tanto así que en la página web canasta.cl las freidoras de aire ya registran 43.322 búsquedas hasta el mediodía de este martes y se ubican en el primer lugar de los artículos más cotizados. Hasta las 12 horas de este martes, el descuento promedio había sido de un 21% y el total de compras realizadas y los productos más cotizados y comprados fueron las freidoras de aire, aspiradoras robot, cafeteras, televisores, teléfonos de gama alta, audífonos Bluetooth y dispositivos streaming. De los 16 millones de búsquedas y 65 millones de páginas visitadas a través de este buscador, el 54% fue a tecnología y un 24% a artículos de cocina. Me han hablado y me dicen que es lo mismo que lo otro, pero no contamina, que sigue mucho mejor, más sano. Y eso estoy viendo. También están en boom de búsquedas los notebooks, las sillas de escritorio, televisores y máquinas de ejercicios. ¿Y cuáles otros? Ha estado todos los productos de la casa inteligente, por ejemplo, las aspiradoras robots o los robots limpiavidrios, y todos los productos de cocina entretenida, por ejemplo, las máquinas de hacer pan. Nos llamó la atención, como el año pasado había sido la aspiradora robot, este año ha sido la limpiadora de vidrios robot. Productos que irrumpen en ventas en medio de un Cyber Day que ya rompe récords, superando por primera vez la marca de los 2 millones de transacciones por montos cercanos a los 250 millones de dólares. Cifra que ya se acerca bastante a nuestra meta para todo el evento, que está situada en torno a los 330 millones de dólares. Por lo tanto, casi con certeza prevemos que se van a superar esas cifras planteadas inicialmente. En total ya van casi 150 millones de visitas a los sitios que participan. La recomendación es siempre comprar en las páginas oficiales. Bueno, la Corte de Apelaciones dio la razón a un grupo de padres cuyos hijos tenían prohibido salir incluso a los pasillos del edificio en donde viven como parte de las normativas que debían cumplir por la cuarentena. El tribunal sostuvo que la administración se excedió en estas medidas impuestas por la autoridad sanitaria y que afectaba a esto la salud mental de los niños. Esta es la cancha del edificio que tenemos para jugar baby. Y estas otras áreas comunes en el edificio Mirador del Pacífico en Concón son las que los niños que viven en este lugar simplemente tenían prohibido usar. Se solicita a los padres de niños menores de edad no permitir el tránsito en áreas comunes del edificio y permanecer en el departamento. Esta era la circular que la administración del edificio comunicó a los vecinos luego que la comuna entrara en cuarentena. Para muchos insólito porque ni siquiera los dejaban salir al pasillo de su edificio. Prohíbe como papá que nuestros niños pudieran caminar y circular en los espacios comunes. En nuestro edificio es un espacio muy amplio, un condominio que tiene muchas áreas verdes y se les prohibía inclusive bajar. Por lo tanto vulneraban todos sus derechos y con el estrés sumado al encierro no podían salir a jugar en su propio jardín. Por eso algunos padres se organizaron e interpusieron un recurso de protección al cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso le dio la razón. ¿Por qué? Esas disposiciones iban más allá de lo que permite y de lo que dispone la autoridad sanitaria, que es la única que tiene las atribuciones para establecer restricciones de movilidad, y esa era discriminatoria y por lo tanto afectaba la garantía de igualdad ante la ley porque solo se refería a los menores de edad.
y no a todos los residentes. El fallo agrega además que es inadmisible pretender que pasillos, jardines y otros espacios comunes sean equiparables al espacio público, haciendo ver que son espacios privados de copropiedad del edificio y todos ellos tienen derecho a usarlos. Y en el reglamento de copropiedad puede hacer algunas definiciones que tengan que ver con los espacios comunes, por ejemplo. En una temporada de pandemia, la autoridad sanitaria es la que dicta los protocolos, define los aforos y en general el comportamiento. Por ejemplo, el caso de que los juegos infantiles que están adentro de las comunidades sean, digamos, cubiertos con estas winchas, digamos, de seguridad. En el caso del edificio de Concón se determinó que las normativas internas que los niños no salieran a espacios en común, además afectaba la salud psicológica de los niños, obligándolos a estar encerrados. En la medida de las medidas sanitarias correspondientes y todo lo que ya sabemos de memoria, creo que es muy importante que los niños socialicen con otros niños, que jueguen. Es parte de su aprendizaje, es parte de su desarrollo, es parte en el fondo de su desarrollo psicológico. Que cambios como por ejemplo en su conducta, ¿no? Volverse más retraído o de pronto volverse más irritable. Todo cambio conductual en un niño siempre es señal de algo. El año pasado, por ejemplo, hicimos una cuarentena mucho más encerrado en las cuatro paredes y le hizo muy mal. Realmente mentalmente le costó mucho después salir de nuevo. Es importante que vean que existe otra gente, que existen animales y después le costó mucho después volver a socializar con las personas. Graciela hoy junto a su pequeña Amalia de 2 años disfrutan de caminar un poco al aire libre, volviendo a realizar las cosas que simplemente son de niños y que ahora en este edificio de Concón también podrán hacer, eso sí, tomando las precauciones necesarias. De esta forma hemos llegado al final de esta transmisión a través de las pantallas de CNN Chile. Nos despedimos con 24 grados que tenemos a esta hora en Santiago.